Doctrina y Convenios 10. Oposición a la obra. Versículo 4. No corras más aprisa. Neal A. Maxwell dijo: El Señor quiere que seamos diligentes, pero prudentes. No debemos sopesar apresuradamente nuestra cruz, para ver si podemos levantarla, y luego dejarla. Debemos llevarla por el resto de nuestra vida. Y el ritmo importa mucho. El correr más aprisa de lo que nuestra fuerza lo permita, no es un requisito. Hacer las cosas de manera diligente, pero con prudencia y orden, es de hecho, necesario si hemos de ganar el galardón. Ese equilibrio entre el ritmo y la diligencia, es un ejercicio elevado y exigente en el uso de nuestro tiempo, talento, y albedrío. Cuando nuestro ritmo excede nuestra fuerza y nuestros medios, el resultado es la postración, en vez de la dedicación constante. Las indicaciones sobre estos asuntos, se nos pueden dar, y se nos dan, mediante el proceso de la inspiración privada. El ritmo, que requiere un esfuerzo diligente y sostenido, no es el método de aquellos que se lanzan a una sola tarea, y se agotan rápidamente, y por lo tanto, por un tiempo no pueden volver a ayudar. Versículo 5. Ora siempre. Juana Uceda dijo: ¿Oran ustedes a su Padre Celestial como preparación para tomar decisiones importantes? Se preparan para tener un momento de oración. Cuando Jesús vino al continente americano, enseñó al pueblo a orar. Y Jesús les dijo: seguid orando. Y ellos no cesaban de orar. Jesús nos invita a orar siempre. Jesús sabe que nuestro Padre Celestial nos escucha y que nos da lo que es mejor para nosotros. ¿Por qué a veces no queremos recibir? ¿Por qué? En el momento mismo que decimos, Padre Celestial, Él oye nuestras oraciones y tiene sensibilidad para con nosotros y nuestras necesidades. Y sus ojos y sus oídos están entonces conectados con ustedes. Él lee nuestra mente y siente nuestro corazón. No hay nada que puedan ocultarle. Lo maravilloso es que Él los verá con ojos de amor y misericordia. Amor y misericordia, que no podemos comprender plenamente. No obstante, el amor y la misericordia están con Él, al momento en que ustedes dicen, Padre Celestial. De manera que el momento de la oración es un momento muy, pero muy sagrado. Él no es alguien que dice, no te voy a escuchar ahora, porque solo acudes a mí cuando tienes problemas. Solo el hombre hace eso. Él no es alguien que dice, es que, no te imaginas lo ocupado que estoy ahora. Solo el hombre dice eso. Mi esperanza y mi oración es que todos oremos como Jesús nos ha enseñado a orar. Versículo 9. Aquello que era sagrado. Paul B. Pieper dijo: después de escaparse de los ejércitos de Noé, solo para llegar a ser esclavo en las manos de Amulón, Alma podría haber dudado del testimonio espiritual que había recibido cuando escuchó a Abinadí. No obstante, confió en lo sagrado, y se le dio la fortaleza para soportar y escapar de sus pruebas temporales. José Smith se enfrentó a un dilema parecido al comienzo de la traducción del Libro de Mormón. Él sabía de la naturaleza sagrada de las planchas y de la traducción. Sin embargo, Martin Harris lo convenció para que diera prioridad a los asuntos mundanos de la amistad y las finanzas en contra de las instrucciones sagradas. Como resultado, la traducción del manuscrito se perdió. El Señor castigó a José por entregar aquello que es sagrado a la maldad, y por un tiempo lo privó de las planchas y del don de traducir. Cuando las prioridades de José fueron debidamente restablecidas, las cosas sagradas se le restauraron y la obra continuó. El Libro de Mormón ofrece otros ejemplos de la lucha por dar prioridad a lo sagrado. Habla acerca de creyentes cuya fe los llevó hasta el árbol de la vida, para participar de su fruto sagrado, el amor de Dios. Luego, la burla de aquellos en el edificio grande y espacioso hizo que los creyentes cambiaran su enfoque de lo sagrado a lo mundano. Poco después, los nefitas escogieron el orgullo y negaron el espíritu de profecía y revelación,
burlándose de lo que era sagrado. Incluso, algunos de los testigos oculares de las señales y los milagros, relacionados con el nacimiento del Señor, decidieron rechazar sagradas manifestaciones del cielo y aceptar las explicaciones seglares. Hoy, la lucha continúa. Las voces terrenales crecen en volumen y en intensidad. Esas voces constantemente instan a los creyentes a abandonar las creencias que el mundo considera irracionales y tontas, porque vemos por espejo, oscuramente, y no sabemos el significado de todas las cosas. A veces, tal vez nos sintamos vulnerables y en necesidad de mayor confirmación espiritual. Versículo 10. Satanás ha incitado sus corazones. Richard G. Scott dijo: las escrituras indican, y yo, Dios, creé al hombre a mi propia imagen, varón y hembra los creé. Esto se hizo espiritualmente en la vida premortal, cuando vivías en la presencia de tu Padre Celestial. Antes de venir a la tierra, ya eras hombre o mujer. Tú quisiste tener esta experiencia terrenal, como parte del plan divino para ti. Los profetas lo llaman, el plan de la misericordia, el eterno plan de redención, el plan de salvación, y por cierto, el gran plan de felicidad. Se te enseñó ese plan antes de venir a la tierra, y te regocijaste ante el privilegio de participar en él. Satanás también tiene un plan. Es un plan de destrucción, astuto, malvado y sutil. El objetivo de Satanás es llevar cautivos a los hijos de nuestro Padre Celestial, y hacer todo lo posible para frustrar el gran plan de felicidad. Adán y Eva conocían el plan de felicidad y fueron obedientes. Sin embargo, cuídate de las formas sutiles que emplea Satanás para desviarte del plan de Dios y de la felicidad verdadera. Una de sus artimañas más eficaces es menoscabar la función de la mujer en el hogar. Esto ataca el núcleo mismo del plan de Dios, de fomentar el amor entre marido y mujer, y de enseñar a los hijos en un ambiente de comprensión, paz, estima y apoyo. Mucha de la violencia del mundo de hoy es producto de un hogar debilitado. Ni los planes gubernamentales y sociales corregirán eficazmente el problema, ni tampoco los mejores esfuerzos de las instituciones de enseñanza y de las iglesias compensarán la ausencia de los tiernos cuidados de una madre y esposa compasiva en el hogar. Versículo 21. No recurren a mí. Linna Mikkelsen dijo: si no recibimos la verdad por su espíritu, no es su palabra. En una revelación de los últimos días, el Señor habla fuertemente de los que no buscan su espíritu para saber la respuesta. De cierto te digo, que Satanás ejerce un gran dominio en sus corazones, y los incita a la iniquidad contra lo bueno. Y aman las tinieblas más que la luz, por tanto, no recurren a mí. Hace unos meses, un amigo fue a nuestra casa con el pretexto de que tenía unas preguntas sobre la iglesia, y quería que yo le ayudara. Dijo que había descubierto que el Libro de Mormón no era la palabra de Dios, y que José Smith no era un profeta de Dios. Entonces, citó artículos y libros escritos por enemigos de la iglesia. Cuando los mencionó, le contesté que yo también había leído esos, y otros, pero que habían servido para confirmar mi fe en el Libro de Mormón y en el profeta José Smith. Le sorprendió que yo hubiera leído lo mismo que él, y no pensara como él. Le sugerí que dedicara al menos el mismo tiempo al aspecto correcto del asunto. Pero él ya había decidido qué creer, y no quería saber más. Había cerrado su corazón. Pensé en los hijos de Israel, y su reacción ante el Señor después de haberlos sacado él del cautiverio. Y a pesar de ser guiados, yendo el Señor su Dios, su Redentor, delante de ellos, conduciéndolos de día, y dándoles luz de noche, y haciendo por ellos cuanto al hombre le era propio recibir, endurecieron sus corazones, y cegaron sus mentes, e injuriaron a Moisés, y al Dios verdadero y viviente. La promesa del Señor respecto a su palabra y su obra, es muy explícita. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Esta fue su constante respuesta a los que lo rechazaron. Él dijo a los fariseos y saduceos que ellos buscaban en el lugar acertado,
pero erraban en sus objetivos. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Obviamente, habían estudiado cuidadosamente la palabra que testificaba de él, pero no lo habían encontrado. Sus conclusiones predeterminadas no habían dejado que el Espíritu los guiara. Las mismas condiciones existen hoy, y debemos hacer las preguntas correctas, buscar correctamente, y llamar a las puertas apropiadas. A veces eso es muy difícil. Nicodemo tuvo que ir a ver al Salvador de noche, porque su posición en la comunidad y en su iglesia se habría visto en peligro si sus colegas se hubieran enterado de su pregunta a la persona correcta. Versículo 32. Agitándolo a ira. Neil L. Anderson dijo: El Señor no nos ha dejado solos en nuestro cometido de regresar a Él. Escuchen sus palabras de advertencia, donde nos previene de los peligros que vendrán. Mirad, velad y orad. Cuidaos, para que no seáis engañados. Sed vigilantes y cuidadosos. Guardaos, no sea que caigáis de vuestra firmeza. Al seguir al Salvador, sin duda habrá retos a los que nos enfrentaremos. Al abordarlos con fe, estas experiencias purificadoras proporcionan una conversión más profunda de la realidad del Salvador. Al abordarlos de manera mundana, esas mismas experiencias empañan nuestra vista y debilitan nuestra determinación. Algunas personas que amamos y admiramos se apartan del sendero estrecho y angosto y dejan de andar con él. Nadie es inmune a las influencias del mundo. El consejo del Señor nos mantiene en guardia. Estaremos asombrados a veces al ver la ira que algunas personas sienten hacia la Iglesia del Señor y sus esfuerzos por hurtar la vacilante fe de los débiles. Sí, pero ello no impedirá el crecimiento o el destino de la Iglesia, ni debe impedir el progreso espiritual de cada uno de nosotros, como discípulos del Señor Jesucristo. Son Douglas dijo: Satanás procura conducirnos al caldo de cultivo de la duda. Él procura endurecer nuestro corazón para que no creamos. El caldo de cultivo de la duda puede parecer acogedor, porque las aguas cálidas, aparentemente tranquilas, no requieren que vivamos de toda palabra que sale de la boca de Dios. En tales aguas, Satanás nos tienta a aflojar la vigilancia espiritual. Esa falta de atención puede inducir a una falta de convicción espiritual, donde no somos fríos ni calientes. Si no estamos anclados en Cristo, la duda y sus atractivos nos llevarán a la apatía, donde no encontraremos milagros, ni felicidad duradera, ni descanso para nuestras almas. Así como los huracanes se debilitan al tocar tierra, la duda se ve reemplazada por la fe, a medida que establecemos nuestro fundamento en Cristo. Entonces, podemos ver los huracanes espirituales en su perspectiva correcta, y aumenta nuestra capacidad para afrontarlos. De modo que, cuando el diablo lance sus impetuosos vientos, sí, sus dardos en el torbellino, esto no tenga poder para arrastrarnos al abismo de miseria y angustia sin fin, a causa de la roca sobre la cual estamos edificados, que es un fundamento seguro. Versículo 43. La astucia del diablo. Richard G. Scott dijo: El amor es un potente elemento sanador. Como Satanás lo sabe, tratará de separarte del poder del amor de Dios y de tus familiares y amigos que deseen ayudarte. Te hará pensar que estás atrapado y que no tienes escapatoria. Él quiere hacerte creer que careces de la capacidad de ayudarte tú mismo y que a nadie le interesa hacerlo. Si tiene éxito en sus esfuerzos, caerás en mayor desesperación y aflicción. Su estrategia es hacerte pensar que no cuentas con la estima, el amor, ni el interés de nadie, de manera que en tu desolación te vuelvas hacia la autocrítica, e incluso, si te vas por los extremos, a despreciarte y considerarte vil, aunque no lo seas. Recuerda que la sabiduría del Señor es mucho mayor que la astucia del diablo. Si tienes esos pensamientos inútiles, líbrate de ellos, tratando de ayudar con amor a otra persona que lo necesite. Quizás ese consejo parezca cruel e insensible en estos momentos, en que tanto anhelas sanar tú mismo, pero se basan en la verdad. Pablo enseñó lo siguiente: sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo.
Versículo 45. Las planchas de Nefi. Jeffrey R. Holland dijo, la frase, para un sabio propósito, se usa por lo menos 6 veces en el Libro de Mormón para referirse a hacer, escribir y preservar las planchas menores de Nefi. Ustedes y yo sabemos que el sabio propósito, el más obvio, era compensar la pérdida de las ya mencionadas 116 páginas manuscritas traducidas por el profeta José Smith de la primera parte del Libro de Mormón. Me da la impresión de que hay un propósito más sabio que ese, o bien, para decirlo con mayor exactitud, un propósito más sabio en ello. La clave para tal sugerencia se encuentra en Doctrina y Convenios 1045. Al enseñarle a José Smith el procedimiento para traducir y para insertar el material de las planchas menores, en lo que había comenzado como la traducción del compendio de las planchas mayores, el Señor dice, «He aquí, hay muchas cosas grabadas en las planchas menores de Nefi que dan mayor claridad a mi evangelio». Así que esto claramente no era solo una compensación en la preparación del producto final del Libro de Mormón. No era una cosa por la otra. 116 páginas de manuscrito por 142 páginas de texto impreso. No, se nos dio más de lo que perdimos, y desde el principio se supo que sería así. No sabemos a ciencia cierta qué hemos perdido en las 116 páginas, pero lo que sí sabemos es que en las planchas menores recibimos las declaraciones personales de 3 grandes testigos, Nefi, Jacob e Isaías, 3 de las grandes voces doctrinales del Libro de Mormón, que testifican que Jesús es el Cristo. Versículo 67. Tales son mi iglesia. Reina y Aburto dijo, la iglesia es más que los edificios y la estructura eclesiástica. La iglesia somos nosotros, los miembros. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, con Cristo a la cabeza, y el profeta como su portavoz. El Señor ha dicho, he aquí, esta es mi doctrina. Quienes se arrepienten y vienen a mí, tales son mi iglesia. Y a los que son de mi iglesia, y perseveran en ella hasta el fin, estableceré sobre mi roca. Hermanas y hermanos, démonos cuenta del privilegio que tenemos de pertenecer a la iglesia de Jesucristo, donde podemos unir nuestra fe, nuestro corazón, nuestra fuerza, nuestras mentes y nuestras manos para que Él efectúe sus poderosos milagros. Pues tampoco el cuerpo de la iglesia de Cristo es un solo miembro, sino muchos. En calidad de pacíficos discípulos de Cristo, nos estamos esforzando por ser uno en corazón y voluntad, y por ser humildes, sumisos, dóciles, accesibles, llenos de paciencia y longanimidad, moderados en todas las cosas, diligentes en guardar los mandamientos de Dios en todo momento, llenos de fe, esperanza y caridad, y hacedores de buenas obras. Nos estamos esforzando por llegar a ser semejantes a Jesucristo. Testifico que por ser la iglesia de Cristo, nosotros somos el medio por el cual, como enseñó el presidente Russell M. Nelson, nuestro Salvador y Redentor, Jesucristo, llevará a cabo algunas de sus obras más maravillosas, entre ahora y cuando vuelva de nuevo.